Otro problema que tenemos todos es ese asunto de querer saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Quiero saber mi futuro. Por eso vamos a leernos el futuro. Vamos al vidente, que nos diga qué va a pasar. Bien. Es una especie de querer ejercer control. Esos que adivinan, que ahora también te hacen los registros akáshicos. La gente está enloquecida con todo eso. En averiguar de dónde viene mi problema. Por eso el libro este dolor no es mío, es una manera de poner las culpas afuera. Y hacemos los ejercicios y todo, pero es que no nos damos cuenta de que por mucho que tengamos cargas transgeneracionales y todo el asunto, es que el que tengo que cambiar soy yo. Es que el que tengo miedo soy yo. Todo está en mí. Por eso en el Ho'oponopono el doctor Len, que lo explicó tan bien, pero parece que no lo entendimos mucho. Nos quedamos con eso de que curó los locos y ya está. Y eso es todo lo que nos quedó. En lo que realmente dijo nadie le prestó atención. Él hizo esa pregunta, ¿qué está pasando en mí? En mí. Que me estoy teniendo problemas con esa persona. Que siento rechazo. Eso es hacerse responsable. Nosotros lo que queremos es cambiar el mundo para que se adapte a mí. Es imposible. Eso es imposible. Bueno, si quieres sigue intentándolo. Nadie te lo prohíbe. Entonces, como queremos saber qué va a pasar, como si pudiéramos controlar lo que va a pasar y cambiarlo, vivimos constantemente con miedo. Por eso nos cuesta tanto amar o sentirnos amados. Si miráramos las cosas en profundidad, descubriríamos, ¿no?, una y otra vez capacidades y recursos en cada situación a la que nosotros le llamamos mala. Pero no podemos ver el tesoro. El tesoro está oculto para mí, porque yo estoy siempre mirando para otro lado, porque yo nunca estoy en el aquí y en el ahora, nunca estoy en el presente. Por eso el futuro para mí es algo muy amenazador. Y proyectamos sobre el futuro experiencias pasadas y presentes. Pero el futuro no existe. Y el pasado ya pasó. Lo único que existe es ahora. Y es justo ahora, en este momento, cuando yo estoy hilando o tejiendo la persona que voy a ser mañana. La cuestión no estriba en cruzar las manos y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, Dios proveerá. El poder de decisión está en mí. Y no significa controlar eso. ¿Por qué yo quiero controlar el futuro? ¿Es apetecible para mí tener el futuro bajo control? Si la vida es imprevisible, ¿cómo puedo pretender controlar? Bien. Hay un método llamado es un nombre difícil de pronunciar, Munchausen, que se llama tire usted de su propia barrilete hacia el futuro que desea vivir. Vieron que las cometas, los barriletes uno tira así. Bien. La felicidad no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Bien. Lo importante es cómo respondo a las circunstancias. Lo importante es mi actitud interna. Este método describe 4 tareas
que tenemos que hacer para vivir una vida plena. La primera cosa que tengo que hacer concierne a la forma en que me relaciono conmigo mismo. Se trata de entender que ese amor hacia mí mismo es la base para poder amar a otros. Tengo que apreciarme en lo que valgo. Y ahí me voy a relacionar con simpatía conmigo mismo, en lugar de estar constantemente criticándome y comparándome con otros. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Se trata de cómo me relaciono con los demás. Respeto a los demás. Acepto sus ideas, sus opiniones, tal como son. ¿Mm? Tercer tarea. ¿Qué sentido tiene mi vida? Es una pregunta que me tengo que hacer, ¿no? Porque ese sentido es el que me va a proporcionar un propósito, una orientación. Cuarta tarea. ¿Qué puedo hacer yo como servicio a la vida? ¿Cómo puedo dejar de ser tan egoísta? ¿Cómo puedo contribuir? A veces no se tratan de actos, a veces solo con ver el mundo de otra manera ya estoy contribuyendo, verlo con amor. Bien. Si seguimos pensando que en el pasado o en el futuro está nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nunca estamos en el ahora. Pero es que solo existe ahora. Es lo único real. Si yo me la paso ocupándome por el pasado, no vivo ahora. Pero claro, a nosotros nos encanta hablar del pasado, de nuestras historias. Y yo soy así por esto y por el otro. Mi vida ahora es así por esto y por el otro. No se trata de negar el pasado. Se trata de dejarlo donde está. Para hacer espacio. Bien. Y aceptarlo. El amor dice, las cosas son como son. Aceptar lo que fue y es significa dejar de sufrir. Ven que ya voy, ¿eh? Está lento mi mouse, va ahí la ruedita, va lenta. Bien. Acá porque la autora cuenta ejemplos de su vida y no los voy a leer. El intelecto es el que intenta analizarlo y juzgarlo todo. Dice, esto es bueno para mí, esto es malo para mí. No puede ver unidad en intelecto. Bien. Bueno, acá cuenta el cuento este del caballo, que todos juzgaban el campesino y el caballo, no me voy a contar por más conocido que no sé qué. La frase conócete a ti mismo
yo ya lo he probado porque hay personas que me han preguntado y yo le digo, pero es que la única herramienta que existe para sanar es conocerse a uno mismo. Y como que, no sé, que parece que uno lo estuviera cargando, no sé qué, no le estuviera dando nada, pero es que no me estás diciendo nada, porque es lo más difícil. Nadie quiere conocerse a sí mismo. No, es más fácil criticar a los demás, proyectar, a eso es fácil. Pero como nadie quiere trabajar con sus propios monstruos, sigue dando vueltas y vueltas a ver de qué manera me puedo llegar a... Tengo que constelar, lo que yo tengo que hacer es constelar. No, lo que tengo que hacer ahora es la terapia del no sé qué. Mañana tengo que hacer no sé cuánto. Y así. Es que nadie quiere ver sus monstruos internos. Los monstruos tienen muchas formas. Emociones, conductas, hábitos, pensamientos negativos, culpa, miedo, vergüenza. Y todos tenemos monstruos, todos. Ahora que no los queramos reconocer es otro asunto. Bien. Hay personas que se creen que son perfectas, vamos a decir, y que todo el problema son los demás. Los monstruos se alimentan del miedo. Si me da miedo el monstruo se hace más grande, más grande, más grande. Y llega un punto que siento que no puedo con el monstruo. Por ejemplo, si mi mayor monstruo es la intolerancia, ¿qué superpoder necesito para combatir al monstruo? La paciencia y la empatía. También tengo que preguntarme, ¿qué armas usa el monstruo para atacarme? Puede ser el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo, al abandono, la vergüenza, la desconfianza. Ya los antiguos griegos, que contaban estos relatos, ¿no? Estos mitos, para dejar su sabiduría y su enseñanza, porque toda esta mitología representa nuestro interior bajo la figura de repugnantes monstruos, pero también nos enseña cómo enfrentarlos, aprender de ellos, ¿no?, para alcanzar el Olimpo interior, o sea, la autorrealización. Los héroes griegos se caracterizaban por su astucia, valentía y fuerza. Luchaban con los monstruos. Bien, por eso tenemos el ejemplo de Hércules, que representa el ser espiritual. Es el prototipo de lo que el hombre debe ser. Bien. Y aunque todos conocemos el relato de Hércules, pocos conocemos la historia completa. Al estar encadenado a sus creencias limitantes y complejos, decidió purgar sus pecados con 12 trabajos. Por eso se conocen los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Hay muchas teorías de cuáles son nuestros mayores miedos y cómo enfrentarlos. El problema es que, como todos, cuando niños, no tenemos el recurso para lidiar con esas situaciones complejas, ¿no?, esa situación nos llega a manejar en ese momento y se instala en nosotros y se convierte en un hábito. Y se vuelve a activar cada vez que surge una situación parecida. Estos miedos, ¿no?, son como sombras. Por ejemplo, ¿qué miedos serían de los que estamos hablando? La búsqueda de la perfección. La creencia de que necesitamos a alguien a nuestro lado. La búsqueda de la aprobación.
anteponiendo nuestras propias necesidades. La necesidad o creencia de que se puede juzgar y castigar a los demás por sus actos. El miedo a lo desconocido. El miedo a la responsabilidad. La creencia de que no se puede cambiar nuestra historia y que ella marcó nuestra vida y marcará nuestro futuro. La preocupación excesiva por los problemas de los demás. La creencia de que los demás deben tratarme bien. Como si fuera una obligación, ¿no? Además de los monstruos, todos cargamos con una historia. La famosa historia personal. El cuento mío, mi cuento, al cual valoramos mucho. A pesar de que ni siquiera nos damos cuenta que estamos contándonos un cuento. Y esa historia, más la cuento y más crece, como el monstruo. ¿Bien? Y resulta que encima la historia es como jugar al teléfono descompuesto. No sé si ustedes jugaban cuando eran niños al teléfono descompuesto. Bueno, capaz que de grandes juegan al teléfono descompuesto. Que yo le digo una cosa a este entiende una cosa, el otro la entiende de otra manera y la historia se va deformando. Y ya no se parece nada a la historia original. Entonces, cada historia que yo me cuento de las situaciones que me ocurrieron cuando era niño, la está contando un niño. Con el conocimiento y la experiencia y los recursos que tenía en ese momento. Una historia contada una y otra vez es como una semilla que crece, 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 crece. Y esto no significa que no pasó. ¿Bien? De lo que estamos hablando es que recordarlas una y otra vez, inconscientemente las vamos modificando y las vamos validando para que se mantengan presentes. Y así justificarnos y justificar nuestro sentir, nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia los demás y hacia la vida. Esto forma patrones, estrategias para llamar la atención. Les voy a contar un caso de una persona que era tartamuda y por mucho tiempo luchó contra el estigma que esto le significaba. Y al buscar ayuda a los 30 años, descubrió que la razón de su problema de tartamudez era un mecanismo de defensa que se había originado para que sus padres no pelearan. Cuando ella tenía 2 años, estaba un día mirando los dibujos animados, sus padres discutían de forma violenta, y en la televisión ella vio un personaje tartamudo que le pedía ayuda a un héroe y era rescatado. Eso es lo que ella quería que sucediera. Entonces utilizaba eso que vio en la televisión con sus padres, que cuando sus padres lo escuchaban tartamudear, reaccionaron y le empezaron a prestar atención y se unían para curar o sanar a su hijo. Pero después de hacerlo por tanto tiempo, olvidó por completo para qué usaba eso de la tartamudez. Hay un secreto adicional que todos los cuentos o historias guardan y nosotros lo pasamos por alto, y es que todos tenemos cualidades que nos gustan, nos enorgullecen, nos definen, ponemos en lo alto, ¿no?, nuestras características más preciadas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntan qué es lo que más te gusta de vos mismo, ¿no?
Y es que cuando preguntamos a las personas que han pasado por momentos de adversidad, como fueron transformadas por la situación, ya termino. Muchos contestan que ahora, ¿no? Debido a todo eso que les pasó, dicen que son más tolerantes, más independientes, ¿no? Bien. Sin percatarse que ellos, ¿no? Que eso que ellos aman de sí mismos, no existiría si no fuera debido a esa misma adversidad o problema que tanto resiento, que tanto me reprocho y hasta deseo no haber tenido nunca que pasar. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado culpando a los demás por mis penas, ¿no? Que me olvido, ¿no? De culparlos por mi crecimiento, por solo mostrarnos cuán resilientes podemos ser. Solo si podemos parar de sentir lástima por nosotros mismos y de culpar a los demás por las cosas hermosas que hay en nuestra vida a causa de los eventos que sucedieron, ¿no? Nunca podemos hacer ese famoso clic que necesitamos hacer. Cada vez que culpamos a otros, les damos el control de nuestra vida. Y nosotros nos quedamos sin la opción de cambiar nuestra realidad. Es hasta que logres culpar a todos de lo bueno y lo malo que nos daremos cuenta de que la vida a veces se manifiesta de manera misteriosa para que yo logre el mejor propósito.